Mi Pati adoradísima, qué placer tan más grande saludarte este domingo, saludar a estos músicos maravillosos, a ustedes en el estudio que bailan como nadie, pero sobre todo a usted en casa. Qué privilegio, qué honor tan más maravilloso poder compartir esta sección hoy con ustedes, porque ahí les da. Es una sección con un fuerte contenido personal. Les voy a hablar de uno de mis más grandes maestros, les voy a hablar de un programa maravilloso, esto se va a poner increíble y vámonos hasta 1981, una época de gloria en el 11, ¿con qué? Con el disparate que está en el aire, ¡goce! Ya saben ustedes, se trata de El Disparate está en el aire, un programa que, como su nombre lo indica, es un disparate. Pero es un disparate porque es un programa disparatado, o mejor dicho, disparado, que se dispara y que no se compara. Un programa, perdonen la presunción, pero incomparable. Se trata de que analicemos el lenguaje que usamos. Y para ello, desde luego vamos a comenzar con la correspondencia que hemos recibido. Permítanme ustedes presentarles a Mari Carmen, que es una espontánea en esta ocasión, del disparate. Mari Carmen, ¿qué tenemos de correspondencia? Sí, esto es muy interesante. Tenemos una carta del amigo Juan Ribó. Ay, amigo don Juan, su carta no va a ser posible que la comentemos en el disparate, por la sencillísima razón de que pues tiene algunos términos que no se pueden pasar a las 4 de la tarde de un domingo. Qué cosa tan más divina. La carta no se puede. Oigan, hay mucho que decir. Primero, sí observaron ustedes el tamaño de programa de televisión pública, ¿verdad? Porque son esos contenidos que ya nadie hace, porque son estas personalidades entrañables, memorables, genuinamente expertas, un privilegio haberlas tenido a cuadro, pero se observaron la austeridad de la producción, se observaron cómo todo se iba resolviendo al momento. Eso es muy cariñoso, eso es preciosísimo, eso le daba mucho sentido a este aire de disparate, el disparate está en el aire. Pero después de ver lo que viene a continuación, sí le quiero explicar un poquito más por qué es tan relevante y sobre todo quién era este gran señor. Goce. Ahora, ¿por qué se llama bisiesto? No te dice nada eso de bisextos. ¿Bis qué es? Otra vez. Otra vez. Es porque el día que se repetía, así como nosotros agregamos a febrero el 29, ellos repetían un día. El día sexto, antes de las calendas, o sea, antes de que comenzara marzo. Entonces ellos decían bis sextus ante calendas marci, de marzo. Y por eso se llama bisiesto. Mira. No, el famoso 6 tiene sus, por ejemplo, la hora sexta es la hora de la siesta. Sí. Y era la hora una de las horas canónicas, bueno, después fue canónica, claro, en tiempo de los romanos, eran las guardias, ¿verdad? Y la sexta guardia era la del mediodía. Para ellos la siesta era el mediodía, ¿verdad? Por eso la nona es a las 3 de la tarde. Sí. Cristo muere a la hora de nona. Sí. ¿Verdad? Bueno. Ahora, el hecho de que comenzaban los meses con las calendas da el nombre de calendario. Sí. Ahora, como los griegos no tenían calendas, para decirle a alguien, esto te lo dejo para nunca, ¿verdad? Le decían, te lo dejo para las calendas. Para las calendas griegas. Uno jamás dejaba de aprender. A finales de los años 70, a principios de los 80, la historia de la televisión nos contaba
otro tipo de situaciones. Por el lado de los medios privados, se comenzaban a hacer las grandes telenovelas, Los ricos también lloran, de repente teníamos a Cepillín. Y en ese contexto, en los medios públicos teníamos una gran alternativa. En el 11 estábamos haciendo historia. Fue cuando nace, aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco, fue cuando apareció El Disparate, que era la gran respuesta a una necesidad cultural, porque no teníamos Canal 22, no teníamos el Canal Cultural de México, no teníamos otras opciones que pudieran ofrecer ese tipo de contenidos. Y se llamó a uno de los más grandes expertos, a uno de los más grandes intelectuales del momento, al maestro Arrigo Cohen, para que poco a poco fuera desmenuzando palabras, poco a poco fuera haciendo cosas que décadas después empezaron a jugar en programas de otros canales como El Gimnasio, como La Dichosa Palabra, o ahora en redes sociales, donde hay tanto booktuber, donde hay tanta gente tratando de copiar lo que estos grandes maestros nos regalaron. Fíjese todo lo que hay detrás del disparate, pero espérese porque se va a poner mejor. Abra bien los ojos y sea feliz con esto. Entonces tenemos todos los hilos de la trama, digo, de la urdimbre, están así. Y la lanzadera va pasando un hilo para acá. Luego los hilos pares de la urdimbre se pasan para enfrente y para el otro lado. Entonces pasa la lanzadera para acá. Y entonces se va tejiendo. Y esta precisamente, entonces, estos hilos son de la urdimbre. Urdimbre. Y estos son precisamente son los de la trama, y es porque va precisamente tramando, pasa por encima de uno, por debajo del otro, por encima de uno y por debajo del otro, y por eso se llama trama. Bueno, pues aprovecharé de una vez, ya que hablé de urdimbre y trama. La urdimbre es, digamos, el primer hilo, la trama es el segundo hilo, y cuando se mete uno en medio, entonces se pone el tercer pelo, y ese es el origen de la palabra terciopelo. ¿En qué cámara estoy? Ah, en esta. Muy bien. Perfecto. Entonces, recuerden que urdir prácticamente es establecer las condiciones generales de algo. Y tramar es, dadas unas condiciones generales, o sea, dadas las condiciones de la urdimbre, pues tramar algo es ver cómo le vamos a hacer para nuestros fines específicos. Lo amo, lo amo, lo amo. Eso de que en qué cámara estoy, bueno, pero fíjese cómo es un tipo de televisión que ya no se hace, que ya no se podría hacer, porque los lenguajes ahora tienden a ser más cinematográficos, menos educativos en términos tradicionales, menos con este pizarrón. Nada más en este clipcito, bueno, aprendimos lo de la trama, lo de el terciopelo y muchas otras cosas que son profundamente interesantes y atractivas. Yo quiero darle las gracias a toda la gente que participó en aquellas producciones, porque la verdad, si eran como héroes de la comunicación, si era una época analógica donde había que poner el gis, donde había que cuidar otros detalles, y eso no se paga con nada. Ahorita, regresando, le voy a contar un buen chisme, pero mientras tanto, goce. Pero si nos remontamos a la historia, también parece que en el Génesis, en uno de los primeros capítulos, unos versículos que tratan de la dinastía, de la descendencia de Caín, hay entre ellos uno que se dedica precisamente a trabajar los metales. Por consiguiente, maestra, su apellido se remonta al Génesis, ¿verdad? Y es el más difundido en el mundo. Pues sacamos un es que ahora vámonos al léxico especializado de la disciplina. De la disciplina de las ciencias sociales. Bien, profesora Redondo, ¿cuáles son las ciencias que se consideran como sociales, que se clasifican como ciencias sociales? Todas aquellas ciencias que están estrechamente ligadas a la convivencia humana, convivencia de los grupos humanos, como la sociología, la economía, la psicología en el aspecto de su estudio del comportamiento, lo mismo de los individuos que de los grupos, el derecho,
la historia, que al final de cuentas pues, es la historia de todos los grupos sociales, de lo que ha hecho la humanidad, no individualmente, porque individualmente pues, en realidad se perdería en el curso de la historia. Todo lo que en términos generales se hace históricamente es hecho no por uno, sino por muchos hombres. Es quizá, junto con la sociología, la más importante para mí. Yo era muy fan de esta clase de programas, del maestro Arrigo Cohen, de Marusha Villalta, pero la vida me dio un regalo y ahí le va el chisme. Años después, ya en 1991, tuve el gran honor, el gran privilegio de ser alumno de Arrigo Cohen en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Y no saben ustedes qué experiencia tan más divina, porque fue como si se me hubiera salido de la tele. Así, de ese tamaño. Un gran personaje, un gran maestro, un señor que se la sabía de todas, y ahí le va. Prueba de crítica de televisión. Uno sabe quién es quién cuando lo ve frente a las cámaras y detrás de las cámaras. Y él era exactamente igual, un hombre generoso, cultísimo, espontáneo. No es que llevara preparadas las palabras, es que usted le preguntaba y él sabía. Y él contaba una historia y otra. Ahora entiendo cuando le digo que este tipo de personajes ya no existen. Pero para cerrar con broche de oro, échense este trompo a la uña. Aquí está. Entonces tenemos taxa por un lado. Y acá tenemos metro. Muy bien. Medida de la tarifa o medida del valor del precio. Pero resulta que en latín las palabras necesitan una copulación, que es una I. La letra copulativa en latín es I. Y entonces esta A se pierde, se sustituye por la I y es por lo que se llama taxímetro al aparato que mide el consumo que se va teniendo. O sea, el cargo, la tarifa, va medida. Entonces, eso es taxímetro. ¿Se acuerda usted de un personaje del Wiri Wiri que salía en la tele jugando con las palabras y riéndose mucho de ellas? Adivine usted en quién estaba inspirado. ¿Se acuerda usted de un personaje de Eugenio Derbez que a su vez estaba inspirado? De aquí viene todo, de Arrigo Cohen, de El 11 y del Disparate está en el aire. Gracias, mi Pati adorada, por permitirme hablar de esto que tanto amo. Gracias a usted por el privilegio infinito de entrar a su hogar con esta nostalgia, con estos recuerdos, con la prodigiosa historia de los medios públicos mexicanos, con la prodigiosa historia de El 11. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.